¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con el estudio de esta serie que titulamos Los Atributos de Dios. Esta es la conferencia número 25 y la titulamos La unidad en el matrimonio. En Génesis capítulo 1, versículo 27, vemos que la Escritura dice de esta manera: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué es lo primero que salió justo después que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Un matrimonio. Imagen es una palabra que significa representación, alguien que representa a otra persona. Y en este caso lo que vemos es que Dios en singular, es decir, Dios es uno, dijo hagamos, lo cual nos enseña que Dios está conformado por varias personas. Dios es una unidad conformada por varias personas. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre, pues salen dos, pero realmente es uno. Es una sola carne. Y convivir con la otra persona o con las otras personas, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el vecindario, ¿es fácil? ¿Quién me dice es fácil? No. Las relaciones humanas son sumamente complicadas por diversos factores, pero bueno, volvamos un poco al punto antes del pecado, antes de la caída de Adán y Eva. Cuando Dios dijo, hagamos. Dios es uno, pero que está conformado por varias personas. Y lo que Dios hizo fue un matrimonio conformado también por varias personas, en este caso dos, para que lo representaran digna y fielmente, para lo cual Dios estableció un orden. ¿Quién debía ser el sacerdote en su casa? ¿Adán o Eva? Adán. Cuando viene la serpiente, ¿qué descubrió? Que Eva no conocía ni tantito cercanamente lo que Dios había dicho. ¿Esto qué significa? Que Adán, como muchos hombres hoy en día, falló en su responsabilidad de ser el sacerdote de su familia. Y la caída del hombre es la razón de la caída de muchas familias, sea el adulterio, sea los vicios, sea la violencia intrafamiliar, sea la irresponsabilidad, la falla del género masculino se convierte en muchos problemas para su familia, y nada vuelve a ser igual después de la caída, sea de Adán y Eva o sea de cualquiera de nosotros. Aunque Dios
perdonó a Adán y a Eva y los vistió de túnicas de piel, los tuvo que disciplinar, echar del Edén al mundo donde padecen aflicción y viven en cuerpos de vergüenza, de pecado, de humillación, de muerte. ¿Cierto? Porque Dios es justo, Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, el propósito de Dios al enviar a Cristo es restaurar en el género humano lo que originalmente Dios había dispuesto que ocurriera en el Edén, que es el sacerdocio y la ayuda idónea, el trabajo en unidad y en armonía. Por eso la Escritura nos enseña que donde los hermanos habitan juntos en unidad y en armonía, ahí ¿qué hace Dios? Envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Porque Dios se glorifica cuando cada uno de nosotros cumple su responsabilidad. Y si, como una excepción, el otro no pudo porque está enfermo, porque se desveló, porque se accidentó, Dios manda que los demás tomemos su carga por regla. Pero lo que vemos es que muchas mujeres están haciendo la de hombres porque los hombres la andan haciendo de jóvenes, de novios o hasta de niños. Entonces, el género humano que Dios había diseñado que lo representara delante de su creación, falló, cayó. ¿Ustedes creen que esta caída estaba fuera del presupuesto de Dios o que Dios sabía que caerían? Dios sabía que caerían porque Dios es presciente, pero de esto vamos a hablar en un momento. Lo que queremos enfatizar es el hecho que aquel matrimonio fracasó, cayó en representar dignamente a Dios, y lo mismo ocurre con nosotros, que nuestras caídas hacen que lo que venga después ya no sea igual que como originalmente pudo ser. Pero recuerden ustedes, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. ¿Por qué dice cae el justo y por qué no dice cae el pecador? Porque el pecador peca y quiere seguir pecando, pero el justo peca por equivocación y se siente muy mal cuando fue a donde no debió ir, cuando no fue a donde sí debió ir, cuando habló lo que no debió decir, cuando no dijo lo que sí tenía que haber dicho. Se siente muy incómodo, pero Dios le dará 7 veces, o sea, todas, una nueva oportunidad para que haga lo justo. Porque el justo dice, por su fe vivirá. Y 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Respecto a por qué fracasaron Adán y Eva, podemos encontrar la respuesta haciendo otras preguntas. Número 1, ¿en dónde estaba Adán cuando la serpiente engañó a Eva? No que estaba tan contento, no que esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, esta será llamada varona. No estaba tan contento. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente vino y engañó a Eva? Número 2, ¿por qué Eva no sabía exactamente lo que Dios había dicho? ¿Por qué? Díganme ustedes por qué. Porque Adán no le enseñó. Número 3, ¿por qué Eva no preguntó en su casa a su marido respecto a las dudas que le surgieron tras la conversación con la serpiente? Y antes comió
sin consultarlo, y le pareció bueno, le pareció agradable y hasta le convidó a Adán. Esto es algo muy triste, pero muy real, muy palpable, que la mujer actúa de manera independiente, sin consultar, sin ponerse de acuerdo con su esposo, y se mete en muchos problemas y le encubre muchas cosas, y él está muy resentido con ella a causa de que le esconde cosas, de que habla de él cosas, no con él, sino desahogándose, queriéndose ella limpiar, ensuciándolo a él. Y esto es desleal. Y esto mismo es lo que pudo haber hecho Eva: preguntar en su casa a su marido qué es lo que realmente había dicho Dios respecto a comer de los árboles que estaban en medio del huerto, porque se había encontrado a su amiga la serpi que le había dicho esto y esto. ¿Y qué le hubiera dicho a Adán? Pues lo que Dios había dicho, ¿cierto? Entonces también le faltó sujeción a la mujer, también le faltó respeto. Faltar al respeto no necesariamente es ofender. Faltar al respeto también es no tomarlo en cuenta, no considerarlo, no darle su lugar a la otra persona. Y número 4, ¿por qué Adán comió si él sí sabía lo que Dios había dicho? Y rápidamente, después de hacernos estas 4 preguntas, caemos en la conclusión que el gran culpable de la caída fue Adán. Por eso dice que Eva fue engañada, pero que Adán pecó. ¿Por qué el gran culpable de la caída fue Adán? Porque la dejó sola, porque no la instruyó y porque comió, cuando él sí sabía lo que Dios había mandado. Ahora usted puede preguntarse una quinta pregunta: ¿y por qué comió? Pues quién sabe qué culpa traería también él, dónde habrá andado, que ahora vino muy consecuente con su mujer, que hasta del fruto prohibido que ella le estaba ofreciendo, comió. A veces que la culpa nos hace aceptar ofertas que deshonran a Dios. Por ejemplo, se fue de paseo con sus amigos y mañana la esposa en conversa, por ponerte el ejemplo, le dice: con nosotros nunca estás y yo quiero ir a ver a mi mamá, y en lugar de venir a la iglesia, ¿a dónde creen que la llevo? A ver a su mamá. ¿Por qué? Porque se siente culpable, porque ¿en dónde había andado anoche? Pues quién sabe. Entonces, este tipo de cosas suelen ocurrir. Por eso dice que Eva fue engañada, porque ella no sabía realmente lo suficiente que debió haber sabido, pero que Adán es el que pecó. Y lo que estamos viendo es que cuando un líder peca, arrastra a las consecuencias a todos los que están bajo su autoridad. Si es el dueño de una empresa, si es el jefe de una familia, si es un pastor, el pecado de una persona en autoridad afecta a todos los que están bajo su autoridad. Y el gran propósito de Dios es que el hombre sea varón. ¿Qué significa varón? Vencedor. Alguien que se sujeta a Cristo, alguien que, como la mujer, debe ponerse de acuerdo con su marido, preguntarle en casa acerca de las dudas que le surgen en la vida. Así el hombre
debe sujetarse a Cristo y preguntarle en casa, estando su puerta cerrada, hacer oración él y Dios a solas acerca de los asuntos que le están ocasionando dudas. Entonces, el gran deseo de Dios, el gran propósito de Dios es hacer que los hombres género masculino sean varones y las mujeres género femenino sean varonas. ¿En qué sentido la mujer debe ser varona? ¿En tomar la responsabilidad del marido? No, en respetarlo. ¿Y qué dijimos que es respetarlo? ¿No hablarle fuerte? Se entiende, pero respetarlo es tomarlo en cuenta, considerarlo, ponernos de acuerdo el uno con el otro. Y que de esa manera seamos dignos representantes de Dios ante la creación como sacerdotes de nuestra casa. Cristo representado por el varón y la iglesia representada por la esposa. Adán falló como sacerdote en su casa, lo cual ocurre también con muchos varones en la actualidad. ¿Estaba fuera del presupuesto de Dios la caída del hombre? No. Dijimos que Dios sabe todas las cosas aún antes de que ocurran. Porque Dios es omnisciente y en su omnisciencia encontramos la presciencia. Saber las cosas que van a ocurrir antes que ocurran. Por tanto, Dios sí sabía que Adán y Eva caerían. Y había dispuesto, Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Había dispuesto en Cristo, una de las tres personas de la Trinidad, un Salvador para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera en el mundo donde los seres humanos naceríamos por causa de aquel primer pecado. Entonces, Dios sí sabía que el hombre pecaría y Dios mismo ya había dispuesto que el Verbo sería encarnado a través de una virgen, hija de mujer, que daría a luz al Salvador, y todo aquel que le recibiera y creyera en su nombre recibiría la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora, este término hijo de Dios es también importantísimo. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba a los demonios que habitaban entre los hombres en tiempos de Noé? ¿Cómo les decían? Hijos de Dios. Dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, les engendraron hijos e hijas. Entonces, ¿por qué se les llamaba hijos de Dios? Porque los habían visto descender del cielo. Y si a los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿qué significa? Que así como vimos a Jesús, el Hijo del Hombre, ascender al cielo como Hijo de Dios, nosotros también en la resurrección o transformación de nuestros cuerpos ascenderemos al cielo en calidad de ¿qué? De hijos de Dios, en cuerpos como lo eran antes del pecado el de Adán y Eva, como lo es después de la resurrección el cuerpo de Jesucristo hombre. Entonces, el único hombre que realmente es digno representante de Dios en la creación, y que quien lo ha visto a Él, por lo tanto ha visto al Padre, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? Engendrado por el Espíritu Santo y encarnado por una mujer que tenía que ser virgen para que se cumpliese la profecía. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada si primero no lo anuncia. Para que nosotros, al estar atentos a la palabra de Dios, confirmemos las señales y que no vengan otros y que nos digan
esto lo estoy haciendo de parte de Dios, o esto es lo que dice Dios y está fuera de lo que está escrito. La garantía de que nosotros estamos en el camino, la verdad y la vida es la Biblia. Nadie puede añadirle y quitarle, y si alguien le añade o le quita, es anatema, es sin Dios. Dios no está con él. Entonces hacemos bien en estar atentos y celosos, cuidadosos, estrictos de lo que la Biblia anuncia que son las cosas que van a venir. Ahorita, por ejemplo, el calor. Ay, es que está muy fuerte y hay que orar, hay que pedirle a Dios, hay que hacer cadenas de oración para que se quite el calor. ¿Qué vas a decir? Sí, vamos a orar, a fin que todo lo que pidamos al Padre creyendo nos será hecho. No está fuera de contexto ese versículo, es todo lo que pidamos conforme a su voluntad. ¿Y cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Por medio de lo que está escrito. Y no está escrito que tienen que venir terremotos, que tienen que venir inundaciones, que tienen que venir guerras, y nosotros orando contra estas cosas. ¿Qué significa el que está orando contra las cosas que están escritas? Que está en apostasía, que de Dios nos hemos desligado para seguir un fenómeno social que se llama ecumenismo, que consiste en pretender que las religiones se unan para que se haga la voluntad del hombre en el nombre de Dios. Entonces, la esposa que pregunta en su casa a su marido respecto a las dudas que le surgen ante las adversidades de la vida en este mundo, ¿quién es? Es la iglesia. Eso te compete a ti y me compete a mí. ¿Y quién es el varón que en su casa enseña la palabra de Dios a su familia? Cristo. Y las adversidades que enfrentamos todos los días, a cada paso, ¿de quién provienen y a quién nos anuncian? A Satanás, la serpiente que engañó a Eva. Entonces, de alguna manera, la historia del Edén se repite cada día y cada paso en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podemos hacer lo que ni Adán ni Eva hicieron, porque fuimos redimidos por Cristo para ser dignos representantes de Dios en la tierra. Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo. Por lo tanto, la Eva de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Y todo el tiempo de nuestro peregrinar en este mundo, porque no somos de aquí, estamos de paso aquí, estamos, fíjese lo que voy a decir, en un diálogo constante con Satanás, ¿sí o no? Satanás, ¿qué significa? Adversidad. Y todo el tiempo estamos preguntándonos cómo resuelvo esto, cómo resuelvo lo otro, y nos llegan noticias que ya se descompuso, que ya se acabó, que ya subió el precio, que van a correr a no sé quién. Adversidad. Y lo correcto es que nos conduzcamos de una manera digna. En lugar de comernos el fruto prohibido y meter en nuestro corazón temor, o meter en nuestro corazón quejas, o meter en nuestro corazón resentimientos y acusación, y acuérdense, de la abundancia del corazón habla la boca. En lugar de estar hablando todas esas perversidades, nosotros debemos venir y preguntar en nuestra casa al varón que nos cubre, que es Cristo. Y que esas dudas, esas necesidades, esas peticiones sean conocidas por Él en oración. No que Él no las sepa, Él es omnisciente, pero nosotros estamos aprendiendo y entendiendo que el propósito de Dios para el cual nos hizo salvos es conducirnos en la vida de esta manera. Esto es justo. Y lo que hizo Adán y Eva fue pecado, pero lo que hace la iglesia y Cristo es
justicia. Ahora, el hecho que una hermana, una cristiana, ore, no la exime, no la libera, ni tampoco a su marido, de que tienen que ponerse de acuerdo. Por favor, no lo malentendamos, no se brinque a su esposo. Aunque no sea cristiano, considérelo. Porque este es el orden que Dios estableció. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios estaba pensando en Cristo y su iglesia. Evidentemente, Adán y Eva fallaron, pero eran un símbolo de lo que Dios realmente estaba pensando: Cristo y su iglesia. Y a continuación vamos a descubrir un detalle muy revelador en Adán, justo antes de la caída. Recién Dios estaba trayendo a Eva por primera vez ante los ojos de Adán, y dice en Génesis 2, versículos del 23 al 25. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Antes de la caída, cuando el ser humano aún habitaba en cuerpos sin concupiscencia ni pecado, cuerpos eternos, que no envejecían, que no se morían, el ser humano venía con una configuración, un instinto, vamos a decirlo así, que le hacía entender lo que Adán declaró ahí: la armonía y el sometimiento que debe haber mutuamente entre el marido y su mujer. De tal manera que Adán, sin haber sido instruido por hombre ni por Dios solamente configurado, veía a la pareja que ahora conformaba con Eva como una sola carne. Véanlo ustedes. Dijo Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, programación divina. El marido es varón. ¿Varón qué es? Vencedor. ¿Y cuándo yo me manifiesto como vencedor? Cuando me someto a Cristo ante las adversidades de mi vida. Y la mujer será llamada varona. ¿Cuándo la mujer se manifiesta como varona o vencedora? ¿Cuándo? Cuando se somete a su marido, cuando lo respeta. Vamos a pensar que el marido no es creyente y que la mandó por un tubo, pero el hecho de someterse le permite tener una señal de autoridad sobre su cabeza, de tal manera que cuando ella venga y ore, Dios le escucha. Pero si ella, porque menospreció a su marido, porque dijo ni cristiano es y ya sé lo que me va a decir, no se somete a él, no lo consulta, y después viene y ora y dice: ay Dios mío, pobre de mí, que soy una víctima de mi marido y de la vida y de mis hijos, y todo me sale mal y no puedo. ¿Dios la escucha? ¿Por qué no?
porque no es varona. Para ser varón o varona hay que someternos a toda autoridad. Y antes de la caída, es lo que estoy insistiendo, el hombre lo tenía de fábrica. Y además tenía de fábrica el entendimiento, porque Adán no tenía mamá, ni Eva tampoco, pero que cuando el ser humano tuviera hijos, llegaría un momento en que estos hijos crecerían y se enamorarían y querrían hacer su propia nueva familia. Y lo correcto era que ese joven, esa muchacha, dejaran a su padre y a su madre y se unieran a su mujer y fueran como ellos, una sola carne. De esta manera fructificarían, se multiplicarían y llenarían la tierra de matrimonios dignos representantes de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestro representante. ¿Lo apreciamos? Entonces, número uno, Adán estaba perfectamente consciente de la unidad y el sometimiento mutuo entre él y su esposa. Número dos, que tendrían hijos, que los hijos crecerían y que no había que meter mano negra, que había que dejarlos, que ellos también dependieran de Dios como estos dependieron de Dios. Y número tres, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Aquí no dice que había otros desnudos y tampoco que en la tele salen medios desnudos o que en los puestos de periódicos ves gente medio desnuda o en la calle ves gente caminando enseñando mucho. No, la desnudez era algo exclusivo para tu pareja. La mujer debe vestirse con pudor fuera de casa, comportarse con modestia, respetar a su marido aunque su marido no esté. Y lo propio entendió Adán, es un sometimiento mutuo. Lo que es para uno es para el otro. Entonces, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, pero esto, les repito, era antes del pecado. Así como Cristo se ve sujeto al Padre, quiero preguntarles, ¿es más el Padre que el Hijo? No. ¿Es más Dios el Padre que el Hijo? No. Tampoco el marido es más que la esposa, ni la esposa es más que el marido. Cada una de las tres personas de la Trinidad valen lo mismo, son Dios, cada una en sí misma. Igualmente, hay una Trinidad que Dios conformó cuando hizo al hombre a su imagen, varón, varona y el mismo espíritu, que une al Padre y al Hijo, es el mismo espíritu que une al marido con su esposa. Pero la caída ocasionó daños irreparables, irreversibles, que como les dije, hay muchas mujeres lidiando solas en la vida. Y hay muchos hijos con padres postizos. Y todo esto se llama familias disfuncionales y la consecuencia es una sociedad problematizada, llena de fornicación, de violencia, de delincuencia, de vicios, que cada vez se parece más a Sodoma y Gomorra.
Y la gente dice, ay, pues Dios lo permite. ¿Será Dios que lo permite o son las consecuencias de las decisiones de los seres humanos? ¿Está todo en el presupuesto de Dios? Sí, pero a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿a dónde están llamados a vivir eternamente? En el cielo. Pero mientras llega ese día, los hijos de Dios aquí nos comportamos como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, honrando al Espíritu Santo. Mujeres que no tienen marido, sujétense a Dios, sujétense al Espíritu de Dios. Como Cristo vive sujeto al Padre. Y pregunta, ¿quién vio al Padre alguna vez? Nadie. Pero el Hijo lo dio a conocer. Igualmente hay muchas mujeres que están solas, que nunca les vas a ver marido, pero tienen marido, Cristo, y las sustenta y las cuida. Y hay matrimonios que nadie ha visto al Dios al que sirven, pero se someten a Dios y Dios provee, porque Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y yo quiero insistir que por favor tengan en cuenta que este pasaje que tenemos en pantalla ocurrió cuando todavía no habían relaciones sexuales ni procreación. El hombre venía programado para ser fiel, monógamo. Esto significa tener una sola pareja. Y para que cuando fuera el momento los hijos se fueran de casa y inauguraran sus propias nuevas familias, de tal manera que todos los seres humanos, todas las nuevas familias, a partir de Adán, naceríamos de un padre y una madre, es decir, de un acto sexual justo, bendecido, amoroso, y no se casarían porque ya se metieron en líos, o porque los descubrieron, o por lujuria porque estaba bien bonita, o por interés porque estaba bien rico. Y después ahí están sufriendo las consecuencias de que sus motivos no eran puros. Además dicen, vive con Andrés y sabrás a qué le huelen los pies. Nadie sabe en qué se mete sino hasta que ya se metió. Es decir, que Adán y Eva tendrían hijos, si no hubieran pecado, que hubieran nacido, crecido y se hubieran multiplicado en el Edén, porque ahí Dios les estaba diciendo, los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y todas esas nuevas familias hubieran nacido en cuerpos eternos y sin pecado. Y la desnudez entre el marido y su mujer no era un acto pecaminoso ni vergonzoso, aunque como ya lo expliqué, sí debía ser decoroso y exclusivo mutuamente. Estaban desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban. Y más tarde la propia ley de Dios reveló que la desnudez era un pecado, fuera del matrimonio, obviamente. Es decir, que Dios bendijo la unión matrimonial con relaciones sexuales que eran por amor, pero que al mismo tiempo eran por placer, le daban placer a la pareja sin ocasionar una lujuria. Lujuria es pretender más de lo que se te ha concedido.
Y el amor sería la base de la procreación y no la lujuria. Y sería la manera, el amor, como el género humano fructificaría, se multiplicaría y llenaría la tierra de la justicia de Dios. ¿Están conmigo? Ahí vemos a un señor con otro señor, una señora llorando y otro como mirando. Es decir, tenemos en pantalla un cuadro de perversión. Después del pecado, la justicia con la que venía programado el hombre se desconfiguró y el ser humano comenzó a exhibir su desnudez, porque el que no enseña no vende. Comenzó a degustar la desnudez de otros, comenzó a comprar favores sexuales, estímulos visuales, a comportarse provocativamente y muchas veces hasta prostituirse para una promoción en el trabajo, para que le den un descuento en la casa o el auto que quiere comprar. De tal manera que comenzaron a participar de relaciones sexuales pecaminosas o convirtieron de la bendición que Dios había hecho del sexo un pecado. Y la gente comenzó a confundir el placer con amor. Y muchos hijos nacieron producto de la fornicación y no del matrimonio. Y muchas parejas, ya después que habían fornicado 3 o 4 veces, dando a hijos fuera de matrimonio, dijeron, ahora sí nos vamos a casar, pero el daño ya estaba hecho. Aunque se casen, si primero metieron las patas, hay daños, la caída causa daños que son irreversibles. Y esta lujuria también se convirtió en violencia, violaciones, abusos de menores y deformaciones, como humillar a tu esposa haciéndola participar de un trío, o compartir tu esposo con tu hermana. Cosas muy feas comenzaron a suscitarse dentro del género humano desde hace mucho tiempo. Esto no es de la actualidad, esto es de Sodoma y Gomorra. Y muchos fracasaron en sus intentos de matrimonio o de pareja y comenzaron a rodar perdiendo toda dignidad y lo que era, los bendijo Dios y les dijo fructifiquen, multipliquen si bien en la tierra, se convirtió en algo que infectó a la humanidad y convirtió la sociedad en este mundo caído en Sodoma y Gomorra, la Sodoma y Gomorra que vemos hoy. La gente prefiere los ídolos que la Biblia. La gente prefiere las fiestas que la congregación, el trabajo que la iglesia. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 1 y 3, dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Las personas necesitan ver a alguien que les pone ejemplo. Como dice Pablo, sean imitadores de mí,
así como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Si usted escucha estos tres términos, camino, verdad y vida, y les quita esa interpretación espiritualoide, se va a dar cuenta que se trata de cosas terrenales. Jesús nos está enseñando el camino, nos está dando la verdad y nos está instruyendo acerca de cómo debemos vivir. Son cosas para este tiempo. De Dios tomamos la ley que endereza nuestros pasos, que nos enseña lo que es pecado. Antes, que no teníamos ley, pensábamos, todos lo hacen, y habíamos convertido la normalidad en ley de Dios. Y esto convirtió la sociedad humana en mediocridad, mediocren. Y si voy a la iglesia, si ayudo, si sirvo, si tengo un ministerio, pero teníamos una doble vida. Y yo en Cristo no veo una doble vida, ni en Pablo veo una doble vida, porque a los tibios, ¿qué dice la Escritura? Los vomita el Señor. Pero necesitamos a alguien que nos sea ejemplo, y eso es lo que Dios dijo, que seríamos nosotros la iglesia para la sociedad. Que Cristo sea la cabeza de todo varón para que sea varón, y que el varón sea cabeza de toda mujer para que también ella sea varona. ¿Por qué? Porque así como Cristo se sometió a Dios, así la iglesia nos debemos someter a Dios por medio de Cristo. Entonces, lo que aprendimos hoy es que después del pecado, la justicia con la que el ser humano venía programado se desconfiguró. Y lamentablemente, la falta de pudor comenzó a ser motivo de lujuria, de codicia. La ausencia del hombre en casa abrió puertas a tentaciones para la mujer mal atendida, incomprendida, que se convirtió en placer pecaminoso, y comenzamos a degustar sexo por placer o por lucro, por interés, en vez de amor y fe. La configuración del hombre se perdió tanto que llegamos a ser como Sodoma y Gomorra. Y lamentablemente, Sodoma es una palabra, sodomía, que se refiere a la pérdida de identidad del ser humano, de tal manera que no solo ya no reconozco solamente a mi esposa como mi fuente de amor y de placer sexual, sino que ahora veo otras mujeres que son mujeres de mi prójimo, a las que también lujubro, codicio, fantaseo. Pero ¿soy nada más yo o también ellas? Su forma de vestirse, su forma de comportarse, su forma de acercarse a las personas, toqueteando.
siendo sensuales. Y es este el punto, que el ser humano ha perdido su configuración de fidelidad, de monogamía, pero hasta de género sexual. De tal manera que no solo quiero con todas las mujeres, sino ahora hasta con viejitas o con niñas, o con hombres, o hasta con animales. Esto es de lo que Dios quiere sacar al género humano, de la perversión, porque Satanás lo ha engañado. Pregunta: cuando Dios hizo al hombre, a su imagen lo hizo, ¿qué hizo? Un hombre y una mujer. ¿Hay más? ¿Hay intermedios? Porque sabemos que eran prácticas de los egipcios, de los romanos, y que mucha gente hoy día está recurriendo a perros. Es increíble el engaño, el poder del engaño que Satanás logra suscitar en la mente de las personas, haciéndoles arder de codicia por lo que les es prohibido. Termino con esto. Uno de los hijos de David se fingió enfermo para que una de las hijas de David, media hermana de él, no hija de su mamá, pero sí hija de David, igual que él, viniera y lo asistiera trayéndole de comer. Pero dije, se fingió enfermo. Otro de sus hermanos, escuchando que este fantaseaba con su media hermana, le dio el consejo: fíngete enfermo y la posees, la tomas. Y entre uno y el otro hicieron que la muchacha pudiera ingenuamente venir, y cuando éste se vio solo con ella, la forzó y la violentó. ¿Cómo es que el muchacho se confundió en su mente al grado de codiciar no solamente la mujer de su prójimo, sino a su propia hermana? Como un abuelo a su nietita, como una hermana al esposo de su hermana. ¿Cómo es posible que una suegra quiera al hijo, al marido de su hija, a su yerno, o que un padre violente a su hija? ¿Cómo es? Porque Satanás se mete en la mente de las personas y las hace entrar en una codicia irresistible que se llama lujuria, y los hace cometer locuras muy atroces que la propia sociedad ha tipificado como delito, y los meten a la cárcel. Y en la cárcel los otros presos los violentan, y después de la caída ya nada es igual. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, dijo Pablo, pero por causa de las fornicaciones, dice, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, y sujétense el uno al otro como al Señor. Ámense como yo los he amado. Pongámonos sobre nuestros pies y, si ustedes gustan, hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.